Buenas noches, estimados estudiantes del VESPA 7066. Bueno, bienvenidos a esta nueva clase, a esta nueva videoclase, en donde vamos a tocar un tema muy importante y que la verdad que repercute muchísimo. Sobre todo sabemos que estamos en una situación de crisis, ¿no? Una crisis sanitaria, en donde nos vemos atravesados por una enfermedad que se expandió a nivel global, a nivel planetario, ¿bien? Y por esa razón se denomina como pandemia. En este caso estamos hablando de este virus que surgió en China, denominado coronavirus o COVID-19, y que en principio, como para hacer una introducción, ha surgido el año pasado, en diciembre de 2019, y ha ido generando, digamos, contagios masivos que fueron expandiéndose al principio en una localidad y rápidamente se fue expandiendo a todo el mundo. Bien, sabemos que en este contexto del siglo XXI, las conectividades, el Internet, los servicios, por ejemplo, de transporte aéreo, hace que todas las personas tengamos acceso a esos servicios y por ende viajar por el mundo es algo posible y lo hacemos de forma rápida, segura y por supuesto este, eh, de un día para el otro, digamos, si salimos de Argentina hasta Japón, en una cuestión de un día y medio, 2 días, ya estamos en ese lugar. Esto significa de que este proceso de globalización, ¿no? En donde encontramos tecnología renovada, desarrollada, altamente desarrollada, tenemos la conectividad de Internet en todo el mundo, en este caso estamos con 4G, y por supuesto los diferentes servicios, ¿bien?, al alcance de los ciudadanos, como el servicio de transporte, el avión, los cruceros, y por supuesto también tenemos los servicios terrestres como el colectivo y el tren. Entonces, ¿cómo vemos? La situación esta de la generación de un virus provoca rápidamente contagios y esos contagios se expanden y se distribuyen alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, la persona que lleva ese virus, que a lo mejor estaba viajando a Europa, estaba de vacaciones, de repente esa persona que es argentino o salteño vuelve a su lugar de origen con la enfermedad y comienza a contagiar sin darse cuenta a todo aquel que esté a su alrededor. Y simultáneamente esas personas que contraen ese virus van también diseminando, bien, generando grandes redes sociales de infectados. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque me parece interesante cuáles son los efectos negativos, bien, de la generación de esta pandemia, ¿no? El efecto negativo, por supuesto, en principio tiene que ver con la vulnerabilidad del sistema de salud público y privado, en donde de repente, de un día para el otro, o en cuestiones de semanas, este, si no existe políticas de prevención y de emergencia, vemos una gran cantidad de contagios de personas que tienen los síntomas y que son altamente vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una gran cantidad de personas infectadas necesitan ser atendidas de forma especial, ya que en la mayoría de los casos encontramos personas altamente vulnerables como los ancianos y también tenemos personas jóvenes que padecen esa enfermedad y que necesitan usar el servicio público de salud o privado. Y se ven colapsados, ¿bien? Entonces, cuando hablamos nosotros, que ya lo hemos visto en las primeras clases sobre el concepto de pobreza y cómo se mide la pobreza de acuerdo a las necesidades básicas, en este caso
Cuando hablamos de necesidades básicas, estamos hablando de necesidades básicas como la alimentación, necesidades básicas como la salud, la educación, la vivienda, ¿bien? Y que esas necesidades básicas, al no poder ser satisfechas, debido a que los ingresos que tienen una gran cantidad de personas no les alcanza para poder satisfacer todas esas necesidades, llegan a un determinado nivel de pobreza. Bien, por eso estamos hablando de diferentes tipos de pobreza. Habíamos hecho el repaso en aquel entonces, en aquellas primeras clases, de que existen diferentes tipos de pobres, ¿no? Tenemos aquellos pobres que a lo mejor tienen un ingreso alto, pero que a pesar de tener un ingreso alto, no saben satisfacer, no satisfacen todas las necesidades básicas, donde nosotros incluimos alimentación, salud, educación, vivienda, bien, y otros servicios importantes. Y también tenemos otro tipo de pobreza en donde realmente los ingresos son bajos, ¿bien? Y por ende esos ingresos no alcanzan para poder satisfacer todas las necesidades básicas que tiene un ser humano. ¿Bien? Entonces, en aquel entonces, en aquella vez, valga la redundancia, el INDEC comienza, digamos, o determina un parámetro o una canasta básica, ¿bien? Una cantidad de ingresos que va a permitir medir de alguna manera el grado de pobreza que puede llegar a tener una persona, digamos, estándar, ¿sí? Entonces, habíamos hablado en aquel entonces que la canasta básica, es decir, para que la persona no sea pobre, necesita tener un ingreso aproximado de 25.000 pesos mensuales. Bien, en teoría, con esa cantidad de dinero, bien, le alcanza para poder satisfacer sus necesidades básicas, bien, y que a pesar de eso, bien, no son pobres, pero tampoco están en una situación mejor, ¿sí? Están, por así decirlo, en el límite. Y después de eso, por supuesto, se calcula cuál es el ingreso máximo o mínimo que puede tener una persona o sea, una persona, ¿bien? En caso de padecer indigencia, ¿no? Entonces, el INDEC, digamos, genera estos parámetros algorítmicos para poder medir de alguna manera la cantidad o el porcentaje de pobreza que existe en un determinado lugar, en una ciudad, en una provincia, en una localidad y a nivel país. Entonces, sabiendo todas estas cuestiones, todos estos conceptos básicos, es interesante poder desarrollar cuáles son los efectos, ¿bien?, que trajo la pandemia, ¿bien?, cuando nosotros hablamos de las mediciones de pobreza. Existe una gran preocupación, por supuesto. Existe una gran preocupación porque sabemos de que la pandemia no solamente afecta la salud pública, la salud de las personas, sino también afecta la economía de las personas. Y por esta razón es importante, digamos, conocer cuáles son esos efectos. Bien, en primer lugar, sabemos que el gobierno argentino ha tomado medidas, bien, medidas de prevención para evitar una alta tasa de contagios. Esto significa de que se tuvo que cumplir a rajatabla determinadas medidas, en este caso medidas de aislamientos, en donde la persona no podía salir a trabajar, no podía salir a ningún lado, salvo por cuestiones de una necesidad y urgencia, como por ejemplo una necesidad de salud, una necesidad de proveerse de alimentos. Bien, y a lo largo del tiempo esta situación se fue agravando, ya que en la actualidad hemos cumplido casi 50 días de cuarentena y esto tiene muchísima influencia a nivel económico.
en todo el país. Sabemos que nuestro país es un país subdesarrollado, un país que posee una deuda externa muy, muy alta y que a lo largo de los gobiernos, ¿bien? Un gobierno neoliberal como el de Macri, que ha generado muchísima deuda, y ahora un nuevo gobierno en el cual se encuentra con todo este peso encima, con créditos que tienen que pagar y con una enfermedad global que afecta no solamente la economía de los sectores, de los sectores empresariales, que son los sectores pudientes o dominantes, sino también de los sectores vulnerables, como el sector de los trabajadores. Bien, entonces, es importante hacer un análisis sobre esta situación, ya que a medida que va pasando el tiempo y a medida que la economía se estanca, porque cuando la economía se estanca es porque no existe, porque las personas no están trabajando, porque las personas no pagan los impuestos, porque las personas no están produciendo una determinada mercadería o producto. Y esto lo que genera es que el país no pueda importar y exportar sus productos, ¿sí? Entonces, se genera lo que se dice o se denomina una, una gran inflación, ¿sí? En donde las personas incluso no pueden siquiera pagar los impuestos. Por esta razón es importante conocer cómo es la situación y acá les muestro, por ejemplo, este es un análisis que se hizo en toda América Latina y Argentina. Bien, cómo la pobreza en Argentina ha ido en constante aumento. Estamos hablando de parámetros temporales como el año 2010 hasta el 2018, cómo fue subiendo, y en el año 2019 y 20, que en este caso, este es antes de la pandemia. Después de la pandemia, consideramos de que la pobreza ha aumentado muchísimo más. Según algunas fuentes de información, la pobreza ha aumentado prácticamente entre un 35 y 45%. Es decir, nosotros estamos en un 35, eso significa que se aumentó un 45% más, o un 35% más, tendríamos que elevar la cifra de 35 más 30, y vamos a encontrar de que el nivel de pobreza que tenemos ahora, bien, por la pandemia y por toda la situación contextual en la que vive nuestro país, hay más pobres en Argentina. Hay los pobres que ya eran pobres, siguen sufriendo esa situación, y entran en esta categoría nuevos pobres, en este caso, bien, personas que a lo mejor quedan desempleadas debido a la pandemia, trabajadores independientes que no pueden ejercer su trabajo, no pueden ofrecer sus productos o sus servicios porque tienen que estar aislados. Bien. Y esto entonces es una cadena que está vinculada con todos los otros demás servicios. Es interesante, digamos, pensar que una vez que se levante en su totalidad, una vez que se levante en su totalidad la cuarentena, habrá que pensar de qué manera el gobierno actual tendrá que paliar la situación buscando alguna solución para recuperar todo este tiempo perdido, para recuperar la economía que a lo largo de los días va en total aumento, ¿no? En este caso, aumento de impuestos, aumento de pobreza, mayor indigencia, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los más afectados en esta situación de cuarentena? Tenemos un 52% que es la fuerza laboral que trabaja en blanco, ¿sí? En la cual no pueden trabajar porque no pueden salir de sus casas, están en blanco, ¿sí? Y que por ende el empleador tiene la obligación de pagarle un sueldo, ¿bien? Tengo entendido que las personas que están en blanco están bancarizadas y por esa razón
digamos, se utiliza este sistema de transferencia bancaria. ¿Ok? Ahora, tenemos un 23% de cuentapropistas, es decir, personas que tienen ingresos y que se transforman en autónomos, en monotributistas, sea la categoría que sea, A, B, C, D. Son personas que emprenden. Y acá tenemos, por ejemplo, peluqueros, tenemos sangucherías, tenemos, por ejemplo, también, bueno, todos los rubros que nosotros podemos conocer, venta de ropas, venta de productos, comercios, entre la gran cantidad, digamos, de actividades que existen. ¿Bien? Que es una de un porcentaje bastante alto que ha sufrido una gran cantidad de pérdidas durante todo este tiempo. ¿Sí? Entonces, este sector ha sido el más golpeado, ya que este sector se sostiene del día a día, por lo menos en su mayoría, y por esta razón, una gran cantidad de personas que forman parte de este sector han quebrado sus cuentas, no han podido salir adelante, ¿sí? No han podido vender sus productos y por ende han tenido grandes pérdidas. No han podido pagar sus impuestos, no han podido satisfacer sus necesidades de vivienda, no han podido pagar el alquiler, ni los impuestos, la luz, el gas, entre otras cuestiones. Y después tenemos los asalariados informales, que también es un 25%, que son aquellas personas que no están categorizados ni como monotributistas ni como autónomos, pero que son personas que tienen ingresos y que deciden invertirlos en microemprendimientos. Por ejemplo, emprendimientos informales. Emprendimientos informales significa que ellos no aportan, no pagan un impuesto al monotributo, sino que ellos viven el día a día, abren por ejemplo, no sé, compran un determinado stock de productos y llevan a cabo lo que son las ventas en la calle o ventas a través de internet, entre otras cuestiones. Entonces, hay una gran cantidad también de estas personas, que representa el 25%, que también se vieron reducidos de sus ingresos en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque estas personas, al no ser monotributistas, al no pagar impuestos, al estar evadiendo todos los controles, digamos, este, todos los controles fiscales, se ven afectados porque ellos viven el día a día. Y si no venden, si no venden el producto que ofrecen en la calle todos los días, ellos se ven totalmente afectados. Y por esta razón, gran cantidad de estas personas, hoy por hoy, se han quedado en la pobreza. Esto significa, como decíamos al principio, de que el nivel de pobreza ha aumentado de manera exorbitante, ¿bien? Y significativa. Por esa razón hay una gran preocupación, sobre todo porque los países latinoamericanos, cuyas características son países que tienen grandes cantidades de deudas externas, créditos a pagar, intereses a pagar a los países desarrollados, también existe un gran porcentaje de fuerza laboral informal, cuentapropistas, es decir, trabajadores independientes, que hoy por hoy van a sufrir esta situación de pobreza. ¿Sí? ¿Quiénes son las víctimas? No solamente los trabajadores, las víctimas también son los niños que no pueden satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación. Tenemos dos tipos de situaciones en cuanto a la alimentación. Por un lado tenemos los niños que no comen, ¿bien? Y que lamentablemente mueren de hambre, y lo tenemos un caso, pero muy cercano a nosotros, es lo que se vive en las comunidades wichís, en Santa Victoria Oeste, en nuestra provincia de Salta, ¿sí? En donde ya de por sí esas comunidades
estaban sufriendo su situación de pobreza y de hambre e indigencia, ¿bien? Antes de la pandemia. Imagínense lo que están viviendo todas esas comunidades en esta época, ¿bien? Y por otro lado, también tenemos niños que son mal alimentados, que sufren enfermedades como por ejemplo la obesidad, que forman parte también de los parámetros en el nivel de pobreza, ¿sí? Que no satisfacen esa necesidad básica, en este caso la salud y la alimentación. No tienen buena alimentación, por lo tanto su salud se ve totalmente vulnerada. ¿Ok? Bien, entonces, recordemos, como para hacer un repaso. La aparición de de un nuevo virus genera impactos negativos no solamente, no solamente a nivel salud, ¿bien? No solamente en esa necesidad básica que tenemos los seres humanos de la salud, sino también está afectando a las otras necesidades básicas. En este caso estamos hablando a las necesidades de pagar una vivienda, porque hay muchas personas que alquilan y por esa razón, al no tener ingresos laborales, no podemos pagar nuestros impuestos. Y por ende, al no poder pagar nuestros impuestos, no podemos pagar la luz, no podemos pagar servicios básicos como el agua, el gas, nos vemos totalmente vulnerados en todo sentido. Bien, entonces, como para reflexionar y pensar, dejo esas inquietudes y por supuesto, no se olviden chicos de ir presentando los trabajos, ¿sí? En este caso, les voy a dejar material de lectura para que puedan hacer un análisis y llevar a cabo unas actividades que las voy a dejar, por supuesto, en el PDF. Bueno chicos, esto es todo por hoy y será hasta la próxima clase. Muchísimas gracias.